Mi nombre es Cristina, como sabéis, soy vuestra tutora del curso de Marketing Inteligente. Nos queda ya muy poquito para terminarlo. Recuerdo para algunos, si se le ha olvidado la fecha de finalización, sería el 26 de mayo. Luego la plataforma permanecerá 2 semanas más abierta, puesto que os van a conceder 2 semanas de gracia para que podáis terminar todo aquello que no habéis podido hacer la parte complementaria, ¿vale? Y os dejarán pues 2 semanillas más, pero ya en esas 2 semanillas no habrá tutorías, no habrá tutor, no habrá clases virtuales, ¿vale? Tendré solo para vosotros. Así que, bueno, esta es nuestra clase número 11. Sabéis que este curso consta de 12 clases virtuales que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 2 meses y medio casi. Empezamos el 9 de marzo y bueno, espero que todas esas clases que hemos subido al canal de YouTube, luego también lo hemos subido a la plataforma, os sirva para, siempre apoyadas, casi siempre apoyadas en una presentación, ¿vale? De PowerPoint, para que os sirvan la ampliación de conocimientos, ¿vale? Muchas cosas las conoceréis, muchas ideas, pero otro es verdad que dice que le ha servido para refrescar y para actualizar, ¿no? Vuestro temario. Bueno, pues vamos a pasar a la presentación número 11. La semana que viene tendremos la presentación número 12, que será ya la última, como un poco de resumen de todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? A lo largo de todas estas clases virtuales. Así que paso a compartir una presentación que he creado eh, para que entendamos un poquito mejor de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Vamos a ver. Vale. Esta presentación número 11, clase virtual número 11, está relacionada con la unidad 4, puesto que ya esta semana se supone que tenéis que estar dando por finalizada la visualización de esta unidad y su correspondiente cuestionario. Repito de nuevo cuál es la parte obligatoria para distinguirla y diferenciarla de la parte complementaria del curso. La parte obligatoria, la que se nos exige para poder conseguir el diploma y también nuestro regalo, sería visualizar las 5 unidades. Cada unidad tiene un test final, ¿vale? Que consta de 10 preguntas, bastante facilito. Tenéis que hacerlo también, ¿vale? A continuación, una vez que habéis visualizado los 5 temas y habéis hecho los 5 tests, vendrá un test final que le llamamos evaluación final obligatoria, y esa evaluación consiste en un test eh, tipo como los otros, pero tiene 20 preguntas, ¿vale? Y un poco ya más general de los 5 temas, de todo lo que habéis visto en los 5 temas. Después de ese cuestionario de evaluación final, habrá una actividad final obligatoria, que sencillamente es un caso práctico, que en 20 o media hora lo resolvéis muy fácilmente, ¿de acuerdo? Todo lo demás es complementario. Entonces recomiendo que os centréis en la parte obligatoria, porque es la que necesitamos para obtener el diploma, y luego ya cuando estéis más tranquilos y ya acabéis eso, pongáis con la parte complementaria para ampliar vuestros conocimientos, ¿vale? Entonces, concretamente, lo que vamos a ver hoy aquí en esta presentación es una especie de contenido ampliado de algunos de los temas que se trata en la unidad 4, ¿vale? Y la semana que viene, pues haremos una referencia a la unidad 5 y también una especie de resumen, ¿de acuerdo? Entonces, esta presentación o esta clase la hemos titulado El futuro post-cookie, ¿vale? Cómo sobrevivir en el marketing turístico sin datos de terceros, ¿vale? Esta es la portada de nuestra presentación. Y solamente, bueno, voy a empezar la clase pues lanzando una pregunta, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que es lunes por la mañana. Entráis en vuestro panel de control de anuncios y de repente vuestro coste por reserva se ha triplicado, ¿vale? Incluso todavía peor, vuestras audiencias, que antes eran perfectas, esas que tanto os han costado segmentar, ¿no? Clasificar, han desaparecido. Es como si una especie de niebla digital hubiera bajado sobre vuestro hotel y ya no pudierais ver quién está al otro lado de la pantalla. Entonces, la pregunta que os lanzo, porque esto es como un poco a modo de inicio para entrar en el tema, ¿no? La pregunta es muy sencilla, la que os hago, ¿no? Si mañana mismo Google y Meta decidieran dejar de contaros quiénes son vuestros clientes,
os pregunto, ¿seguiría vuestro negocio vivo el próximo lunes? ¿O, sin embargo, sois data dependiente de unos desconocidos, ¿vale? Que en un momento dado os han cortado toda vinculación o toda relación de información con vuestros clientes, ¿vale? La pregunta me parece muy interesante para empezar, ¿vale? Em, Está claro que lo que vamos a ver no es una charla, ¿de acuerdo? Técnica aburrida sobre informática. Eso quiero que quede claro. Es más bien una especie de manual de supervivencia que quiero que tengáis siempre presente cuando lo necesitéis, ¿vale? Como veis, en la portada de la presentación, en el título, aparece la palabra sobrevivir, ¿vale? Es una palabra que tampoco se ha elegido así a la ligera, digamos al azar. ¿Por qué? Pues porque quiero un poco poneros en antecedentes, ¿vale? Durante muchos años, el marketing turístico, concretamente en nuestro sector, en Andalucía, ¿vale? Y también en el mundo, ha vivido, digamos, de una fiesta constante de datos proporcionados muy fáciles, ¿no? De una forma muy fácil. Poníamos una cookie, rastreábamos al cliente hasta, vamos, incluso hasta lo más íntimo de su casa, ¿no? Como pudiera ser su baño. Y le bombardeábamos con anuncios hasta que al final esa persona ya saturada reservaba, ¿vale? Esto era así bastante fácil hasta ahora, ¿vale? Pero bueno, ya el panorama ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos que nos proporcionaban todos esos datos, Google y Apple, han dicho que esto del rastreo indiscriminado tiene que llegar a su fin, ¿vale? Entonces, vengo en esta clase a preguntaros si queréis seguir siendo los inquilinos de los datos de otros o si vais a hacer o si vais a empezar a ser dueños de vuestra propia casa, ¿vale? De vuestro propio refugio. Vamos a aprender en esta clase a navegar en este nuevo escenario que le llamamos, entre comillas, post-cookie, ¿vale? No se trata de hablar de tecnología, sino más bien se trata de hablar de relaciones. Se trata de cómo el turismo andaluz, que siempre ha sido maestro en el trato, uno de sus fuertes era la hospitalidad, ¿no? Que ese término que hemos repetido tanto a lo largo de nuestras clases, que caracterizado siempre por el trato de cara a cara, tiene que llevar esa maestría que siempre nos ha caracterizado, tenemos que llevarla ahora al mundo digital, ¿vale? Entonces, os pregunto, ¿estáis preparados para dejar de perseguir cookies y empezar a atraer personas? Que es lo que nosotros vamos a pretender con esta clase, ¿no? Que dejemos un poco atrás toda esa dinámica que se ha utilizado a lo largo del tiempo en el marketing turístico, ¿vale? Que conseguía pues en perseguir cookies. No, ya eso queremos dejarlo. Queremos empezar a atraer personas, ¿vale? Entonces, esta presentación está formada por varios bloques, ¿vale? Concretamente 5 bloques, y en cada bloque vamos a tratar de un tema concreto, ¿de acuerdo? Este primer bloque lo hemos titulado El apocalipsis de las cookies, ¿vale? Quizá esa palabra, sí, esa frase suena un poco dramático, ¿no? Pero ¿por qué? Porque parece que hablamos de apocalipsis, pues que va a caer un meteorito y va a borrar vuestros hoteles del mapa de Google. Bueno, pues bueno, a vuestra competencia, desde luego, le gustaría muchísimo, ¿no? Pero a vosotros, desde luego, imagino que no. ¿Vale? Entonces, cuando en esta diapositiva vemos que a la derecha hay esta imagen de esta chica con su ordenador, ese candado tan grande, ¿vale? Quiero que os centréis en esa imagen, ¿vale? Me la miréis atentamente y quiero que sepáis que ese candado gigante que veis representa la privacidad, ¿vale? La privacidad del cliente. Durante muchos años, el marketing turístico ha sido un poco, digamos, como el salvaje oeste, ¿no? Como que aquí todo valía, ¿no? Todo estaba permitido. Hoy vamos a utilizar en algunos bloques de esta presentación algunos ejemplos ficticios, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poquito más, ¿no? La dinámica de esta presentación. Imaginaros que en nuestro ejemplo de hoy tenemos un hotel llamado hotel, imaginaros un hotel en la costa de Cádiz, paraíso escondido, que se dedicaba a soltar cookies como, vamos, como el que echa migas a las palomas, ¿no? Rastreando a todo el que pasaba por su web, ¿vale? Sabían si el cliente prefería una cama doble, si buscaba un hoteles en Cádiz o si le gustaba el surf,
¿no? Pero ni siquiera, imaginaros, sin haberle preguntado ni siquiera el nombre, pero ya sabían todos esos datos, ¿no? De la persona, del cliente. ¿Qué ha pasado? Pues lo que está pasando ya en estos últimos años es que el cliente ya se ha cansado de que lo vigilemos, ¿vale? Entonces, las grandes tecnologías, lo que digamos es, han echado ya un poco el cerrojo para que esas personas, o sea, esa privacidad se mantenga muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, quiero que escuchéis bien lo siguiente. El marketing, llamémosle digital, ¿no? Del que estamos hablando en este curso de marketing inteligente, el marketing digital no está muriendo, eso también que quede claro. Lo que está muriendo es el marketing vago, ese marketing tradicional de espía, como le llamo yo, ¿vale? Lo que viene ahora es una evolución, porque siempre el ser humano tiene que estar en constante evolución, ¿vale? Entonces, en este bloque, lo que vamos a ver, en este bloque primero, vamos a intentar entender lo que está pasando realmente, pero sobre todo vamos a ver por qué esto es lo mejor que le ha podido pasar al turismo andaluz, a nuestro turismo, en la última década, ¿vale? De los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque en Andalucía ya somos expertos en hospitalidad, ¿vale? Y la hospitalidad, quiero que también quede claro, no va de espiar a la gente con algoritmos, ¿vale? Va de conocer a la persona, de mirarla a los ojos, aunque sea a través de un email, ¿vale? Y de ofrecerle lo que necesita de verdad, lo que está buscando, ¿vale? Entonces, esta especie de apocalipsis va a limpiar el mercado de hoteles mediocres que solo saben quizás compartir tráfico, ¿vale? Nosotros vamos a aprender a usar este candado, que le hemos dicho que es la privacidad, ¿no? Para construir una fortaleza, ¿vale? Vamos a dejar de ser acosadores digitales para convertirnos en expertos en confianza, ¿vale? Eso es lo que pretendemos que saquemos en conclusión al finalizar esta clase. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo podemos transformar todo esto en una mayor ventaja competitiva, ¿vale? Pasamos ya a lo que es el bloque 1. En la primera diapositiva, como veis, se titula ¿Qué eran las cookies de terceros y por qué la amábamos y entre paréntesis la odiábamos? ¿Vale? El dilema de la publicidad digital, ese dilema que hemos tenido siempre. Quiero que también empecemos diciendo que para entender el marketing actual, el que tenemos hoy en día, debemos comprender qué pasó con las cookies de terceros, ¿vale? Entonces, ¿qué era eso de las cookies? Bueno, todos lo conocemos, ¿no? Pero bueno, para quien no lo conozca o tenga menos conocimiento, decimos que eran básicamente archivos que empresas externas como Facebook o, por ejemplo, Google instalaban en nuestro navegador. ¿Para qué? Para rastrear nuestro comportamiento entre diferentes sitios web, con el fin o con el objetivo de crear un perfil publicitario de nosotros, ¿vale? En la industria vivimos una relación de amor y odio con ellas. ¿Por qué las amábamos? Pues las amábamos porque permitían una personalización extrema. Imaginaros, podíamos medir resultados con muchísima precisión y hacer retargeting, es decir, esos anuncios que nos persiguen de forma muy efectiva, ¿vale? Por eso las queríamos mucho. Pero a la vez que teníamos el sentimiento de querer, de amarlas, también las odiábamos, las cookies. ¿Por qué? Porque generaban una especie de desconfianza en el usuario. Nos hacían dependientes de grandes plataformas y no siempre eran 100% exactas, ¿vale? ¿Y por qué en estos últimos tiempos están desapareciendo? Es la gran pregunta. Como veis, el dato que ofrecemos es el siguiente, ¿vale? El Eurobarómetro nos dice que el 72% de los usuarios ya sienten que la publicidad está siendo demasiado intrusiva. El mercado, digamos que ha tenido que evolucionar porque el modelo de rastreo constante ya no es éticamente sostenible. O sea, ya aquí entra el concepto de ética, ¿vale? Así que podemos decir que nos encontramos ante un gran cambio de paradigma, es decir, el panorama está totalmente cambiando y nosotros tenemos que estar alerta de esos cambios para seguir el camino adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que hay dos conceptos que pueden chocar, lo que es la privacidad versus la eficacia, ¿vale? Como vemos, la forma de hacer publicidad en Internet ha cambiado ya para siempre.
Durante años se pensaba que la eficacia publicitaria justificaba recolectar datos de forma masiva, ¿vale? Pero hoy, si miramos esa balanza, ¿vale? En esa balanza se ha inclinado hacia un nuevo equilibrio, ¿vale? Tenemos el auge de la privacidad del usuario, ¿vale? O sea, lo que prima ahora es darle la mayor privacidad posible a nuestro usuario. Hay mayor control y más legalidad. Eso significa que los usuarios ahora exigen saber qué pasa con sus datos. Esto ya no es, como hemos dicho, el lejano oeste, en donde todo vale. No, no, el cliente ya se ha puesto en su sitio y ha dicho, ojo, señores, quiero saber qué se hace con mis datos. Y las leyes actuales, las leyes que se están formulando o creando actualmente, le dan el poder para decidir qué quiere el cliente que se haga con sus datos, ¿vale? La confianza se está convirtiendo en el mejor o en el mayor activo, ¿vale? Posible. Ya no se trata solo de vender, sino de generar confianza, un término que vosotros siempre tenéis que tener en vuestra mente, porque ese es el que va a proporcionar los resultados o los objetivos que vais a perseguir. Si el usuario confía en vuestra marca, el valor estratégico de esa relación va a aumentar muchísimo, ¿vale? Segunda idea, la evolución de la eficacia publicitaria. Ya se produce un adiós a la vigilancia masiva, esa que veníamos arrastrando de años anteriores. ¿Por qué? Porque el marketing, en nuestro caso el marketing turístico del sector turismo, se está reinventando, ¿vale? Igual que se reinventa él, vosotros también tenéis que reinventaros, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparecen nuevas herramientas y nuevas herramientas que nos van a ayudar. ¿Pero de qué manera nos van a ayudar? Pues ya en lugar de espiar, ahora usamos la segmentación contextual. Esa segmentación está basada en el contenido que ves y datos propios ofrecidos voluntariamente por el propio usuario, ¿vale? ¿Cuál sería la clave del éxito actual? Pues la conclusión es bastante clara. Esas marcas, lo que pretendemos que vosotros estéis en ese grupo, respeten la privacidad y aporten valor real, serán las que ganen en el mercado actual, superando a aquellas que intentan seguir rastreando al cliente sin su consentimiento. ¿Vale? Por eso digo que nos encontramos ante un gran paradigma y vosotros tenéis que ir acorde a esa reforma que se está produciendo, a esa, digamos, evolución. ¿Vale? Es importante que tengamos y establezcamos una cronología, que es un paso en el tiempo, de todos los acontecimientos que han ido sucediendo para el tema de las cookies y de su desaparición. Bueno, que todavía no han desaparecido, evidentemente, pero que se está en proceso, ¿vale? Digamos que existe una especie de línea de tiempo que muestra cómo llegamos al escenario actual, es decir, a lo que nos encontramos ahora, hoy en día, ¿vale? Em, Como se puede ver en la diapositiva, la desaparición de las cookies o el intento de desaparición de las cookies no fue un cambio de la noche a la mañana, sino un proceso gradual impulsado por la tecnología y la presión social. En 2017, el inicio se produjo con Apple, ¿vale? Safari introdujo el ITP, Intelligent Tracking Prevention, ¿vale? Limitando el rastreo a solo 24 horas y creando la primera grieta en el modelo publicitario tradicional, porque aquí estamos hablando que nos encontramos ante un nuevo paradigma y que está rompiendo con el modelo publicitario tradicional. 2 años después, en el año 2019, Firefox se suma. ¿Por qué? Pues porque Mozilla decidió bloquear las cookies de terceros por defectos en su navegador, ¿vale? Con lo cual aceleró la tendencia hacia la privacidad. Seguimos un poco más adelante. 2 años después, en el 2020, perdón, un año después, en el 2020, se produce la alerta global, ¿vale? Una alerta ya mundial. Google anunció que Chrome, ¿vale? Google Chrome, el navegador más usado en el mundo, eliminaría estas cookies en un plazo de 2 años, poniendo a todo el ecosistema digital en estado de alerta. Y en 2024, hace un par de años, se produce el cambio irreversible. Se inicia la implantación gradual en Chrome, comenzando con el 1% de los usuarios, marcando un punto de no retorno a nivel global. Vale, en conclusión,
Este largo adiós refleja cómo los navegadores y reguladores han priorizado finalmente el control del usuario sobre sus propios datos. O sea, fijaros cómo nos encontramos ante un gran cambio de paradigma, ¿vale? Porque ya es el propio cliente el que controla al cliente, el usuario, como lo queramos llamar, sus propios datos, ¿vale? Pues se ha producido ese adiós, digamos, ese adiós que se pretende en un periodo de tiempo bastante largo. ¿M? Entonces, lo que está claro es que eh, como Google no eliminó las cookies sin más, ¿vale? Creó el Privacy Sandbox, ¿vale? ¿Para qué? Para permitir publicidad relevante sin rastrear a individuos específicos. Aquí están los tres pilares, que quiero que os quede bastante claro, de este nuevo modelo, ¿vale? Tenemos Topics API, ¿vale? Que esta herramienta, en lugar de identificarte con nombre y apellido, el navegador te asigna a grupo de intereses genéricos. Los anunciantes ahora se inventan ya por temas y no por personas individuales, ¿vale? Eh, Aquí tenemos el Protected Audience, ¿vale? Y cuando hablamos de él, queremos, vamos, a una pequeña referencia que te quede claro que el retargeting sigue existiendo, ¿vale? Pero con una gran diferencia. Tus datos de navegación nunca salen de tu dispositivo, ¿vale? La subasta publicitaria ocurre de forma local y de forma privada. Y luego también hay que entender lo que es el Attribution Reporting API, ¿vale? Esta es una herramienta que permite a las empresas saber si un anuncio funcionó, es decir, generó una venta, porque en definitiva lo que se quiere es generar ventas, sin vincular tu identidad personal a tu historial de navegación. En resumen, estas tres herramientas son nuevas, han aparecido en el mercado después de este intento de hacer desaparecer las cookies, ¿vale? Pero quiero que quede claro como concepto final que Google busca que el marketing siga siendo efectivo, pero protegiendo siempre la identidad del usuario dentro de un entorno seguro, ¿vale? Entonces, por eso creo Privacy Sandbox, ¿vale? ¿Por qué? Porque está claro que no se pretende eliminar las cookies así del tirón, sino que alternativamente ofreció esta herramienta, ¿vale? Aquí nos lanza una pregunta a la diapositiva de por qué al turismo le duele más que a otros sectores, ¿vale? El tema de las cookies, ¿no? Hay que explicar que el sector turístico es particularmente bastante vulnerable a todos estos cambios tecnológicos, ¿vale? ¿Y por qué sufre más que otros sectores estos cambios? El turismo tiene características únicas, que solamente tiene él, ¿vale? Que hacen que la pérdida de cookies de terceros sea un reto mayor que en otras industrias, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ciclo de compra que se produce en este sector es bastante largo. Tenéis que tener en cuenta que un viaje no se compra por impulso. Se investiga durante semanas en múltiples dispositivos y sin cookies es muy difícil reconstruir todo ese camino del cliente, ¿vale? En segundo lugar, hay en este sector del turismo hay una dependencia de retargeting, retargeting, ¿vale? El sector depende muchísimo de volver a impactar a quienes abandonaron un carrito o visitaron la web, ¿vale? Gran parte de su retorno de inversión, ROI, proviene de estas campañas, entonces hay que darle bastante importancia. Y también es más difícil en este sector porque hay una competencia feroz, ¿vale? Muchos actores intervienen aquí, hoteles, aerolíneas, agencias, ¿vale? Compiten todas ellas por el mismo viajero. Perder capacidad de segmentación significa perder ventaja frente a los demás, ¿vale? Otro dato a tener en cuenta es la estacionalidad. Es otra cosa que también perjudica, digamos, en cierta medida al propio sector turismo. ¿Por qué? Porque los viajeros deciden en momentos muy concretos del año, ¿vale? Deciden esos viajes muy puntualmente. Si la marca no logra impactar al usuario en esa ventana de tiempo, precisa el coste de oportunidad es altísimo. Entonces, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Con lo cual, como conclusión, para el turismo, las cookies no eran solo una herramienta, sino era el pegamento que unía un proceso de venta largo y complejo que ahora debe reinventarse. ¿Vale? Aquí vamos a hablar también
de cómo está desapareciendo el retargeting por lo menos tal y como lo conocíamos, ¿vale? Aquí se está produciendo un impacto real, bastante real, en las estrategias de publicidad. Eh, Aquí vamos a analizar cómo la desaparición de las cookies afecta directamente a una de las tácticas o técnicas, como lo queráis llamar, más usadas en marketing, que sería el retargeting. ¿Y por qué? ¿Qué está cambiando? Vale, pues vamos a hablar. El modelo clásico de mostrar anuncios a alguien que visitó nuestra web hace unos días está ya dejando de funcionar, ¿vale? Esto ocurre porque las plataformas ya no pueden vincular esa visita con el perfil publicitario del usuario de una forma directa, ¿vale? Segundo, el dato que debemos recordar. Según estudios de IAB, el retargeting basado en cookies pierde entre un 40 y un 60% de su efectividad sin las cookies de tercero, ¿vale? Entonces, las marcas que más van a sufrir son las que dependen exclusivamente de esas plataformas externas, mientras que las que tienen sus datos propios robustos apenas notarán esa caída. Y eso es lo que pretendemos nosotros que aprendáis en esta clase, ¿vale? A dejar de depender de las plataformas externas y que vosotros construyáis vuestros propios datos, de tal manera que pues no se produzca esa caída abismal a raíz del nuevo panorama que presenta la situación, ¿vale? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Para nosotros sobrevivir a este cambio que estamos experimentando, el marketing se está moviendo hacia qué? Hacia lo que llamamos datos propios, first party, ¿vale? Esto significa usar nuestras propias listas de correo y sistemas de CRM, ¿vale? Luego tenemos que también el Protetec Audience API, ¿vale? Consiste en realizar retargeting dentro del navegador, pero de forma privada. Se está produciendo una segmentación contextual, es decir, anunciar en contenidos que sean relevantes para el producto, en lugar de perseguir a toda hora y a toda costa a la persona, ¿vale? Se está produciendo una segmentación más contextual. Luego, herramientas como Google Ads con señales de audiencia, es decir, están intentando combinar nuestros datos con las nuevas señales de privacidad de Google, ¿vale? Conclusión, el retargeting no muere, ¿vale? Sino que se vuelve más ético y depende mucho más de la capacidad de la empresa para gestionar sus propios datos. Por lo tanto, aquí nos encontramos ante otro buen cambio de paradigma, ¿vale? Aquí hablamos un poquito del marco regulatorio, de las leyes, de la normativa, que ya conocemos todos, pero que conviene ir repasando, ¿vale? Porque eso nunca se debe olvidar. Porque tenemos que conocer el marco legal que está impulsando todos estos cambios tecnológicos, ¿vale? Las reglas del juego. Es fundamental entender que la desaparición de las cookies no es solo una decisión técnica de Google o de Apple, ojo, sino es una obligación legal, ¿vale? Como vemos en esta diapositiva, estas son las tres normativas europeas que debemos conocer siempre. El Reglamento General de Protección de Datos, que es del año 2018, este reglamento establece que cualquier tratamiento de datos requiere una base legal, ya sea el consentimiento o un contrato, y exige específicamente que las cookies de rastreo tengan el consentimiento explícito del usuario. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la directiva ePrivacy. Regula la privacidad en comunicaciones electrónicas y es la razón por la que vemos carteles de cookies en cada web, ¿vale? Ya que exige consentimiento previo para acceder a la información del dispositivo del usuario. Tenemos también otra herramienta, ePrivacy Regulation, ¿vale? Regulation, que está en trámite. Esta normativa sustituirá a la directiva actual para endurecer aún más las reglas sobre marketing directo, metadatos y cookies, acelerando lo que en definitiva se pretende, acelerando el fin del rastreo intrusivo. Y un dato muy importante que no debéis olvidar es que el incumplimiento de estas normas no es un tema menor, ¿vale? Las multas pueden llegar a ser hasta de 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global de la empresa. Por eso, es muy importante que salgamos de esta clase sabiendo que el respeto a la privacidad ya no es una opción, ¿vale? Es una necesidad de supervivencia para cualquier negocio digital, ¿vale?
Aquí vamos a hablar de dos conceptos, mitos versus realidades del mundo post-cookie, ¿vale? Porque hay muchas realidades, pero también hay muchos mitos, ¿vale? Que no son verdad. Vamos a aclarar por qué hay algunas confusiones habituales que circulan sobre este tema, basándonos en la tabla que vemos en esta diapositiva. Es un mito que sin cookies ya no hay publicidad online, ¿vale? ¿La realidad cuál sería? La realidad sería que la publicidad sigue siendo eficaz gracias a alternativas como el marketing contextual, el uso de datos propios y las nuevas APIs de Privacy Sandbox, ¿vale? Segundo, ¿qué es un mito? Es un mito también decir que el Reglamento General de Protección de Datos acabó con las cookies. ¿Por qué? Porque la realidad es totalmente diferente. El cambio fue impulsado por los navegadores y la demanda de los usuarios por privacidad, ¿vale? El reglamento simplemente exige que el usuario dé su consentimiento informado. Por eso siempre que entramos en una página web nos pregunta si queremos aceptar o rechazar esa cookie, ¿vale? Con lo cual, el mito, otro mito que también hay, Google nos quita las herramientas de medición. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esas herramientas no desaparecen, sino que lo que van es evolucionando. Google está migrando hacia sistemas como Privacy Sandbox, ¿vale? Y en Ancient Conversions, ¿vale? Otro mito también a tener en cuenta, los datos propios no son solo para las grandes corporaciones. No, tampoco es cierto. La realidad demuestra que cualquier empresa, incluyendo la del sector turístico, pueden crear su propia base de datos a través de formularios, boletines, como las newsletters, ¿vale? Y programas de fidelidad. Otro mito, el retargeting ha muerto. En realidad no es así, no ha muerto, ha evolucionado. Ahora se realiza de otra manera y con listas de clientes para seguir recuperando usuarios de forma privada. Conclusión a este tema tratado en la diapositiva. El fin de las cookies no es el fin del marketing digital, ¿vale? Es simplemente una transformación hacia un modelo más transparente y respetuoso con el usuario. Con lo cual, era interesante confrontar lo que es los mitos y las realidades, ¿vale? Con lo cual llegamos al final de este primer bloque que hemos titulado El apocalipsis de las cookies, ¿vale? Hablamos de el fin de la vigilancia, el inicio de la relevancia, ¿vale? Podemos decir que para concluir, eh, quiero que queden tres ideas muy claras de este primer bloque de la presentación o tres ideas fundamentales que debemos recordar. Que el cambio es inevitable, no estamos ante una crisis pasajera, sino ante una evolución necesaria. La presión de las leyes, la demanda de privacidad por parte de los usuarios y las decisiones de los navegadores hacían imposible, desde luego, seguir en la situación anterior, ¿vale? Segunda idea importante a tener en cuenta, retos y ventajas para el turismo. Aunque el sector tiene desafíos propios, cuenta con una ventaja que las cookies nunca pudieron igualar, la relación emocional con el viajero, ¿vale? Aquí los datos propios se convierten en nuestra mayor oportunidad para fidelizar. Y tercero, tercera idea a tener en cuenta como resumen de este primer bloque sería privacidad y eficacia van de la misma mano, ¿vale? Contrario a lo que se piensa, proteger la identidad del usuario no impide para nada dejar de ser efectivos, ¿vale? No implica que dejemos de ser efectivos. Las marcas que generan confianza y ofrecen un contenido relevante o realmente relevante saldrán muy reforzadas, logrando un marketing más respetuoso y curiosamente más eficaz. Y nosotros pretendemos que vosotros aprendáis a encontraros en esa lista de marcas, ¿vale? Que logran un marketing más respetuoso. En pocas palabras, pasamos de un modelo que consistía en vigilar al usuario a uno basado en ofrecerle valor real. Hasta aquí nuestro primer bloque. Ahora vamos a pasar al segundo bloque que lo hemos titulado El tesoro del First Party Data, ¿vale? Si en la parte anterior hemos analizado por qué el suelo se está moviendo bajo nuestros pies con el fin de las cookies, aquí es donde empezamos a construir sobre una roca ya más sólida, ¿vale? Nuestra diapositiva es clara. El tesoro ya lo tienen ustedes, ¿vale? Solamente que vosotros necesitáis organizarlo. Pero, ¿qué es el First
el First Party Data y por qué es un tesoro, por qué lo calificamos, lo denominamos como un tesoro. A diferencia de las cookies de terceros, que eran datos alquilados o comprados a plataformas externas, el First Party Data es la información que el cliente nos entrega directamente a nosotros, ¿vale? Entonces, es nuestra propiedad, es la base de datos de nuestro hotel, de nuestra aerolínea o de nuestra agencia de viaje, ¿vale? Eh, Utilizando como ejemplo un individuo llamado hipotéticamente Carlos y un hotel también ficticio llamado Oasis, ¿vale? Cuando hablamos de Carlos y el Hotel Oasis, en la primera fase que hemos dicho que se produce en todo el ciclo del viajero, pasa por varias etapas. La primera fase sería la fase de la captación, ¿no? Cuando queremos captar al cliente. Para entender este bloque vamos a usar un ejemplo que nos acompañará en los próximos puntos, ¿vale? Carlos es un viajero que busca una experiencia muy personalizada, ¿vale? El error común que más se comete. Carlos llega a nuestra web, mira 3 habitaciones y se va. Si no tenemos una estrategia de datos propios, Carlos es como una especie de fantasma, ¿vale? Mañana Google le mostrará un anuncio de nuestra competencia y lo habremos perdido. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos que tener cuando Carlos llega a nuestra web? Carlos llega a nuestra web y en lugar de solo dejarle mirar, le ofrecemos un intercambio de valor. Por ejemplo, Carlos, si te suscribes a nuestra newsletter, te enviamos ahora mismo un código de bienvenida y una guía de rutas de senderismos locales. ¿Vale? ¿Qué hemos ganado con esto? Carlos nos ha dado ya su email, su nombre y lo más importante, su permiso para poder mandarle esa guía y ese código de bienvenida. Ya no dependemos de que un navegador, ¿vale? Como Google, por ejemplo, acepte una cookie. Ahora tenemos una relación directa con él. ¿Veis la diferencia? Pues eso es lo que quiero que vosotros podáis aplicar a vuestro día a día y a vuestra marca, ¿vale? A vuestro negocio. El desafío profesional. Les lanzo un reto, ¿de acuerdo? No confundan acumular datos con tener una estrategia. Ojo, tener 50.000 correos electrónicos en un Excel no es un tesoro. Eso está claro que podemos decir que es un cementerio de datos, ¿vale? El objetivo de este bloque número 2 de esta presentación es aprender a organizar esa información para que en cierta medida sea útil o no sea lo más útil posible. El First Party Data es la única forma de que una empresa turística sea realmente independiente de los gigantes tecnológicos, ¿vale? Es, digamos que en un mundo donde la privacidad es la norma, es lo que predomina, ¿vale? Es la norma. Quien mejor conozca a su cliente de forma directa es quien ganará la partida, ¿vale? Y eso que pretendemos que aprendáis vosotros con estas clases. ¿Estamos ya listos para dejar de ser inquilinos de los datos de otros y empezar a ser nosotros los dueños, ¿no? Los dueños, los creadores de nuestros propios datos, ¿vale? Es la pregunta que os lanzo al comenzar este bloque 2. Pero claro, para empezar a hablar en este bloque 2, lo primero que tenemos que conocer es el concepto, es decir, qué es el First Party Data, que muchos lo sabemos, pero a lo mejor otros pues no lo tienen tan claro, ¿vale? Ahora que ya sabemos que tenemos un tesoro muy escondido, vamos a ponerle nombres y apellidos, ¿vale? La diapositiva responde a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente eso del First Party Data, ¿vale? Mm, Separando el grano de la paja en el mundo del dato, ¿vale? Atención aquí, porque si vamos a hablar de tesoro, lo primero es saber distinguir, imaginaros, el oro de la pirita, ¿vale? En el sector turístico solo solemos confundir bastante conceptos y ahora vamos a dejar claro qué es lo nuestro y qué es lo prestado por otros, ¿vale? Como vemos aquí en la diapositiva, digamos que es la información que nosotros recopilamos, vosotros, directamente de los propios clientes, no de ninguna plataforma externa. Es vuestro, con lo cual si es vuestro, es preciso, ¿vale? Y sobre todo es información actualizada porque viene de una interacción real entre personas, ¿vale? El ejemplo que hemos puesto de Carlos y el Hotel Oasis, cuando estamos ya en la fase 2, en la fase del perfil, vamos a intentar volver a nuestro ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿vale? Vamos a volver a nuestro amigo Carlos. ¿Recuerdan que se suscribió a la newsletters para conseguir esa guía de chiringuitos?
que le iba a proporcionar la empresa, ¿no? Pues bien, miren la diferencia. Lo que sí es First Party Data. Carlos hace una reserva. Ahora ya al hacer la reserva sabemos su historial de estancias, que prefiere cama de matrimonio, que en su última encuesta POC estancia nos dijo que valora el silencio por las mañanas. Toda esa información de Carlos para nosotros es oro puro, la traducimos como en oro puro. Son datos de reserva, interacciones en nuestra web y respuestas directas del propio Carlos, del propio usuario, ¿vale? Para que lo entendamos mejor, lo que no es first party data en este caso sería lo siguiente. Si compramos una lista de correos a un broker externo donde aparece un tal Carlos, o si intentamos adivinar qué le gusta basándonos en lo que Meta dice de él, eso ya no es nuestro. ¿Vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Eso ya no es nuestro. Es información de segunda mano, a menudo incluso desactualizada. Y en el nuevo marco legal, un terreno muy peligroso. ¿Vale? Entonces, os propongo el siguiente desafío. ¿Conocéis a vuestro cliente o solo tenéis su email? Aquí lanzo un reto, ¿vale? Muchos de ustedes creen que por tener CRM con miles de contactos ya tienen first party data y eso es un error, ¿vale? Eso es un error. Una vez que ya hemos entendido lo que es el first party data, ¿vale? Y que es tan importante, la pregunta lógica que podemos hacernos es la siguiente. ¿Dónde lo buscamos? Es decir, ¿dónde buscamos esos datos? Como vemos en esta diapositiva, la mayoría de las empresas turísticas ya cuentan con fuentes de información bastante valiosas, ¿vale? Pero el reto profesional es aprender a conectarlas todas, ¿vale? Y eso es lo que pretendemos que quede claro en esta charla. Vamos a ver los 4 pilares donde reside el conocimiento de nuestro cliente. O sea, el conocimiento hacia ese cliente proviene de 4 fuentes. Vamos a hablar un poquillo de cada una, ¿vale? Un poquito de cada una de ellas. El PMS es el sistema de gestión, digamos que es el corazón operativo, ¿vale? Es nuestra fuente más rica. Aquí no hay solo fechas, hay hábitos. Si nuestro viajero recurrente, que se llama Carlos, siempre reserva la misma semana de agosto o prefiere habitaciones en plantas altas, el PMS ya nos los está diciendo, ¿vale? El objetivo es que esta información no se quede solo en recepción, sino que ayude a marketing, al sector, o sea, al departamento de marketing, a ofrecerle a Carlos algo que realmente le interese. Segunda fuente que tenemos que tener en cuenta, el CRM, relación con cliente, la memoria de la marca. Si el PMS le llamamos el corazón, el CRM es el cerebro, el que piensa, ¿vale? Aquí ya es donde humanizamos el dato, sus preferencias, sus consultas anteriores o incluso ese detalle especial que pidió en su último viaje. Digamos que es lo que nos permite que cuando Carlos reciba un correo nuestro, ¿vale? Sienta que lo conocemos de verdad y que no es un número más en la lista de clientes, ¿vale? Tercero, Wi-Fi y acceso digital. La oportunidad del momento. El acceso al Wi-Fi es un punto de contacto bastante clave que tenéis que tener siempre en cuenta. Es un momento de alta satisfacción donde el cliente está con nosotros. Si facilitamos o le facilitamos un registro sencillo y transparente, podemos invitar a Carlos a formar parte de nuestra base de datos, ¿vale? De forma voluntaria, siempre respetando, ojo, su privacidad y explicándole los beneficios de estar conectado. Y otra fuente bastante importante serían las newsletters y los formularios web. Estos serían el termómetro del interés, aquí donde se mide cómo es el interés, ¿vale? Cuando alguien nos deja sus datos en la web, nos está dando una señal clara de su intención. Si Carlos se apunta para recibir rutas de senderismo por parte de nuestra página web, nos está dando la clave para enviarle contenido con aporte un contenido que aporte valor a su viaje, aumentando las posibilidades de que acabe reservando. ¿Vale? Entonces, todas estas ideas tenéis que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Conclusión. Pasamos del dato aislado a una estrategia unificada. ¿Por qué? Porque el verdadero potencial de esta auditoría de datos es averiguar dónde están guardados, es no solo saber que estos sistemas existen, sino lograr que hablen entre ellos, que haya una interacción entre ellos, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo de nuestro Carlos, si logramos que el dato de sus intereses
que dejó en el wifi o en la web se cruce con su historial de reservas del PMS, pasamos de hacer publicidad genérica a dar un servicio excepcional. Por ejemplo, enviándole una oferta personalizada para esa semana de agosto que tanto ya sabemos que le gusta, incluyendo una actividad de senderismo que es su pasión. ¿Veis? ¿Veis cómo ya se ha producido la personalización? Esto es lo que diferencia a una empresa que simplemente tiene datos de una que realmente gestiona la experiencia del cliente, sabe gestionar su experiencia para sacar el mayor provecho. El tesoro está ahí, en esos 4 puntos, no olvidéis, ¿vale? Nuestro trabajo en este bloque de la presentación es aprender a integrarlos para trabajar de forma más inteligente y más profesional. Aquí vamos a hablar de estrategias de captación voluntaria. ¿Por qué? Seguimos con nuestro plan, ¿vale? Ahora que ya sabemos dónde están guardados esos datos, en esas 4 fuentes que hemos visto, vamos a la parte más emocionante. Y la parte más emocionante es cómo convencemos al turista de que nos lo dé, ¿vale? La diapositiva habla de captación, pero voluntaria. Aquí es donde el marketing deja de ser ya una persecución y se convierte en una seducción profesional. Debe haber una relación de seducción entre nosotros y el cliente, ¿vale? El arte del intercambio de valor. ¿Qué significa eso del arte del intercambio de valor? Vamos a poner mucha atención a esta diapositiva porque aquí es donde se separan, digamos que los que son simplemente aficionados de los que son verdaderos profesionales del marketing turístico. Ya sabemos que no podemos espiar con cookies, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos los datos por obligación? No, eso no puede ser así, ¿no? El turista no nos debe nada, siempre tenerlo en cuenta. Si queremos su información, tenemos que ganárnosla, ¿vale? Entonces, como vemos en la pantalla, la clave está en el intercambio de valor, ¿vale? Vamos a ver las 3 estrategias maestras para que nuestro querido amigo Carlos nos diga quién es encantado, o sea, quién es encantado de la vida, ¿vale? Entonces, beneficio inmediato, el famoso quid pro quo directo, es decir, yo te ofrezco algo a cambio de algo, ¿no? Se traduciría así un poco en plan simple, ¿no? A todos nos gusta sentir que ganamos algo. Si Carlos está en nuestra web dudando, un 5% de descuento, un upgrade de categoría o un simple welcome drink a cambio de registrarse es una oferta imbatible, ¿vale? Por ejemplo, imaginen que Carlos ve un botón que dice únete a nuestro club y recibe un cóctel de bienvenida al llegar. El coste para el hotel de ese cóctel es mínimo, pero para Carlos el valor percibido es altísimo. Ya tenemos su dato. Segundo, experiencia digital mejorada. ¿Qué significa esto? Significa que a veces el valor no es dinero, es comodidad. Si le ofrecemos a Carlos mapas interactivos de las zonas, guías secretas que solo nosotros conocemos o la facilidad de reservar el spa desde su móvil si se registra, le estamos haciendo la vida más fácil. Y en definitiva, eso es lo que quieren nuestros clientes, ¿vale? Que le hagamos la vida más fácil. No es tanto que le proporcionemos, o no es tanto dinero, sino como queremos comodidad, queremos sentirnos cómodos, ¿vale? En ese destino. Un ejemplo sería, pues, que le dijéramos a Carlos, regístrate para descargar nuestra guía exclusiva de calas escondidas. Carlos no siente que le estamos pidiendo datos, sus datos, ¿vale? Sino siente que le estamos ayudando a planificar su viaje ideal, con lo cual tiene más comodidad, se encuentra más cómodo, ¿no? Porque le estamos proporcionando esa ayuda. Y luego puede haber, para que consigamos la fidelización de ese usuario, estaría el juego a largo plazo. Un programa de puntos no tiene por qué ser complejo, es crear un ciclo donde cada estancia suma. Si Carlos sabe que por ser del programa tendrá prioridad, por ejemplo, en el late checkout, pues volverá, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que Carlos acumula puntos en su estancia de junio. ¿Vale? En septiembre le enviamos un correo. Carlos, tienes puntos acumulados. ¿Por qué no vienes a vernos este otoño con un descuento especial? Y ya es una forma como de enganchar al cliente.
¿vale? Entonces, todas estas estrategias que le llamamos de captación voluntaria, pues quiero que la vayáis viendo, aprendiendo, analizando para poder aplicarlas en vuestro día a día, en vuestra marca, en vuestro negocio, ¿vale? En vuestro destino turístico. Y es muy importante el factor confianza, ¿vale? Porque el factor confianza es la base de todo. Para cerrar en este punto, fijaros, porque hemos utilizado la palabra voluntaria, porque esto es sagrado. Si Carlos nos da su correo porque quiere ese descuento o porque quiere esa guía, confía en nosotros. Si nos lo proporciona es porque está confiando en nosotros. O sea, por lo tanto, no traicionemos esa confianza bombardeándolo con correo spam, ¿vale? Volvamos a Carlos por última vez, ya en esta fase. Si aplicamos bien estas estrategias, Carlos ya no es un extraño, es un invitado que nos ha dicho, ¿me gustas? Aquí tienes mi contacto, sorpréndeme, ¿vale? Entonces, el reto para vosotros, ¿cuál sería? Dejen de pensar ya en qué pueden obtener del turista, qué puede obtener, y empiecen a pensar en qué pueden ofrecerle para que él quiera darles su tesoro. ¿Y cuál sería el tesoro en este caso? El tesoro en este caso sería su información, ¿vale? Esta diapositiva se titula del visitante anónimo al cliente ya conocido, el camino hacia la rentabilidad. Quiero que prestéis atención aquí. Esta es probablemente la diapositiva más importante de este bloque. ¿Por qué? Porque aquí es donde convertimos los datos en dinero y en lealtad. ¿Vale? Mirad atentamente este esquema. No es solo una línea, es una escalera de valor. ¿Vale? Muchos negocios se quedan atascados en el primer escalón y se preguntan muchas veces por qué no crecen. Bueno, pues vamos a ver cómo acompañamos a nuestro amigo Carlos en este viaje para que entiendan la diferencia entre vender y construir un activo, que es lo que aprendemos con esa clase. Eh, Primero, estamos ante un visitante anónimo, anónimo porque no sabemos nada de él, ¿vale? Solo hablamos de tráfico en la web. Carlos llega a nuestra web, en principio es como una especie de fantasma. Sabemos que hay alguien mirando la habitación, suite para Julio, pero no sabemos ni quién es, ¿vale? El riesgo. ¿Cuál sería el riesgo que nos encontramos? Si Carlos se va en ese momento, lo hemos perdido para siempre, ¿vale? Es tráfico, pero no es negocio, ¿vale? Aquí es donde la mayoría tira el dinero en publicidad sin estrategia, la mayoría de los negocios, ¿vale? Segundo, el contacto registrado, el primer sí. No sé si recordáis lo que vimos anteriormente. Le ofrecimos a Carlos su guía de calas o un código de bienvenida. Carlos acepta y nos da su email. Entonces se produce un cambio. ¡Boom! Ya no es un fantasma. Carlos deja de ser un fantasma para nosotros. Ahora se convierte en un contacto. Ya podemos hablar con él sin pagarle a Google ni a Facebook por cada mensaje. Es nuestra primera interacción real, ¿vale? Tercero, ya pasamos de visitante anónimo, contacto registrado, ahora hablamos de huésped conocido, la experiencia real. Carlos finalmente reserva, se aloja con nosotros. Aquí el PMS y el CRM que vimos en la auditoría, ¿recordáis? En la auditoría de la diapositiva anterior, entran en juego, ¿vale? El valor. ¿Qué valor tiene esto? Ahora sabemos que Carlos desayuna temprano, que prefiere almohadas de pluma, que viaja con su pareja. Ya tenemos sus preferencias básicas. Ha pasado de ser un nombre en una lista a ser una persona con gustos definidos. Y aquí pasaríamos ya a la cuarta etapa, que sería la etapa del cliente fidelizado, que sería la meta final. Este es el estado de gracia que le llamamos. Carlos ya ha vuelto 3 veces a nuestro hotel, ¿vale? Tenemos su historial completo. Con lo cual, ¿os dais cuenta la potencia que tiene el dato? Ya no necesitamos convencerle. ¿Por qué? Porque Carlos nos elige porque sabe que nosotros sabemos quién es él, ¿vale? Le enviamos una oferta para su aniversario antes de que él empiece incluso a buscar y reserva directamente con nosotros, ¿vale? El dato que lo cambia todo. La diapositiva cierra abajo con una frase muy interesante que dice, un cliente conocido puede generar hasta 3 veces más ingresos que un visitante anónimo. Esa idea tenerla también muy clara en vuestro negocio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es pura lógica profesional. Cuesta muchísimo menos retener a Carlos que buscar a un nuevo Carlos en Internet. La personalización funciona. ¿Por qué? Porque si le ofrezco a Carlos
exactamente lo que le gusta, su disposición a pagar será mayor, ¿vale? Adiós ya a los intermediarios. Carlos reserva directamente con nosotros porque la relación ya es personal, ya se ha convertido en personal. Conclusión de estas ideas que acabamos de ver. Os lanzo un pequeño reto también. Vuestro trabajo no es conseguir clics en una web. Su trabajo o vuestro trabajo es diseñar la estrategia para que ese visitante anónimo suba todos los peldaños hasta convertirse en un cliente fidelizado. Cuanto más arriba esté Carlos en esta escalera, más valiosa es vuestra empresa y menos depende de los cambios del algoritmo o del fin de las cookies. ¿Estamos aquí para gestionar tráfico o para gestionar relaciones rentables? Vamos a aprender ahora mismo a subir ese próximo escalón, ¿vale? Muy importante también otros dos conceptos a tener en cuenta, el concepto calidad y cantidad. Calidad versus cantidad. ¿Qué queremos? ¿Calidad o queremos cantidad? ¿Vale? ¿Por qué un Excel gigante puede ser tu peor enemigo? También quiero que quede clara esa idea. Pues ya sabemos dónde están los datos, ya sabemos cómo convencer al cliente para que nos lo dé, pero ahora viene la prueba de fuego. Muchos profesionales del sector turístico sacan pecho diciendo, yo tengo una base de datos de 50.000 contactos y mi respuesta es siempre la misma. ¿Y de qué te sirve si no sabes ni quiénes son todos esos contactos? Estamos hablando de cantidad, tenemos mucha cantidad de personas, pero no tenemos poca calidad porque no los conocemos, ¿vale? Entonces, como veremos en esta diapositiva, en el nuevo mundo del marketing, porque estamos en medio de un gran paradigma, de un gran cambio, de una gran evolución, lo que paga las facturas en realidad de tu negocio es la calidad de lo que ofreces, no la cantidad. Vamos a ver los tres pasos para que nuestra base de datos sea una máquina de ventas y no un trastero desordenado, ¿vale? Primero, eliminar duplicados. La importancia de la unión, es decir, imaginar que nuestro viajero Carlos reservó por Booking el año pasado. Se apuntó a nuestra newsletters este mes y usó el wifi ayer. Si no unificamos esos registros, tenemos como a tres Carlos distintos en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, el riesgo que puede suponer esto. Le enviaremos tres correos diferentes, le molestaremos y daremos una imagen de desorganización total. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es un solo Carlos, una sola visión 360 grados. Segunda idea a tener clara, actualizar datos que están obsoletos. Eso es como si dijéramos limpiar el ruido, ¿vale? Tener email que rebotan o teléfonos mal escritos es tirar el dinero y dañar nuestra reputación de envío. Si no limpiamos la base de datos periódicamente, nuestros correos acabarán en la carpeta de spam de todo el mundo, ¿vale? Incluso de los que sí quieren leerlo. Tercera idea importante que tenéis que tener en cuenta, segmentar por perfil. ¿Vale? Ya hemos llegado al fin de eso de el café para todos. Hay café para todos. No. Aquí es donde ocurre la magia. Carlos no es un solo, o sea, no es solo un email, es un tipo de viajero. Si sabemos que Carlos viaja por ocio y en familia, ¿por qué le enviamos la oferta del pack de negocios con sala de reuniones? Error, ¿no? Error. Nuestra meta, clasificar por tipo de viaje, frecuencia y gasto medio. ¿Para qué? Para enviarle a Carlos solo lo que le va a hacer decir, wow, esto es justo lo que yo necesitaba o lo que yo estaba buscando. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Y luego que tengáis en cuenta la regla de oro de menos siempre es más. Si miramos el cuadro azul de la derecha de nuestra diapositiva, nos dice, es mejor tener 1.000 contactos relevantes que 50.000 sin segmentar. ¿Por qué? Porque los datos no mienten. Una base limpia puede mejorar tus tasas de apertura de email en más de un 20%. Y lo más importante para vuestro negocio es que puede reducir el coste por conversión hasta en un 35%. Conclusión de esta diapositiva. No se obsesionen con el tamaño de su base de datos, sino lo que hay que obsesionarse es con que cada dato que aparece ahí sea real, útil y esté ordenado. ¿Vale? Entonces, en este bloque vamos a aprender cómo en el marketing de precisión empieza con una buena limpieza. Con lo cual, tratar vuestra base de datos como si fuera la cocina de vuestro hotel. Si no está impecable, el resultado final nunca será excelente.
Em, ya sabemos, hemos dicho cómo, dónde están los datos, cómo convencer al cliente, pero ahora viene la prueba de fuego. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho. Muy importante, por un lado, cuando hablamos del Zero Party Data, es un paso más allá, ¿vale? Es la información que el cliente te comparte voluntariamente sobre sus preferencias, sus intenciones y sus expectativas. No le inferimos, o sea, no nos metemos en él. Es él mismo quien nos proporciona sus preferencias, por ejemplo, en la habitación, sus intereses gastronómicos, el tipo de experiencia buscada, frecuencia y temporalidad ideal, ¿vale? Entonces, esto también es oro puro, como digo yo, el zero party data, ¿vale? Son los datos que nos dan el propio cliente, ¿vale? Entonces, también a tener en cuenta esto. Aquí vamos a hablar del consentimiento proactivo. Se habla del aviso legal a la ventaja competitiva. Es decir, el Reglamento General de Protección de Datos no es un obstáculo, es una oportunidad, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Un consentimiento bien gestionado genera confianza y lealtad, que es lo que pretende cualquier negocio, cualquier marca turística. El turista que acepta recibir comunicaciones es porque confía en vuestra marca y tiene un valor muy superior al que recibe sin saber por qué, ¿vale? Entonces hay diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque ahora mismo que es el que tenemos actualmente, que es proactivo y competitivo, ¿vale? Eso también que lo tengáis en cuenta, el paso que ha habido de una cosa, de un tema a otro, ¿no? Aquí es muy interesante porque ahora ya hemos hablado de mucha teoría, pero la teoría también se convierte en estrategia ya de alto nivel, aquí a partir de ahora, ¿vale? Si alguna vez has sentido que en su hotel, tu hotel o la empresa, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, la diapositiva esta nos va a poner el remedio definitivo, ¿vale? Hablemos de la integración de silos. ¿Qué es eso de la integración de silos? Para el que no lo conozca. En el turismo, el error más grave que se comete no es no tener datos, es tenerlos pero fragmentados, ¿vale? Recepción tiene unos, marketing tiene otros datos, la restauración, aparte del departamento de restauración tiene otro. Bueno, pues cada uno va a su aire, pero hoy vamos a aprender a unirlos en una plataforma de datos unificada, ¿vale? Lo que llamamos el ecosistema conectado, rompiendo los muros. Mirar este círculo, ¿vale? Para que nuestro viajero Carlos tenga una experiencia de 10, la información debe fluir sin obstáculo en estos 6 puntos claves, ¿vale? En recepción, ellos captan el dato fresco en el check-in y las preferencias en tiempo real. Si Carlos pide una almohada extra, eso debe quedar registrado, ¿vale? Segundo, PMS, sistema de gestión, es el histórico, nos dice cuántas veces ha venido Carlos, cuánto ha gastado en total, es nuestra especie de memoria financiera. El CRM, aquí es donde vive la comunicación, gestiona las campañas personalizadas para que Carlos reciba lo que le interesa, no un spam genérico. Departamento de Marketing utiliza toda esta inteligencia para impulsar la segmentación y automatizar acciones que funcionen como un reloj. La parte de restauración, vital, si sabemos que Carlos, por ejemplo, es vegetariano o que ama el vino tinto de la zona, podemos sorprenderle antes de que incluso abra la propia carta. Post estancia, es decir, esto es cuando viene después de haberse producido la estancia con nosotros. Analizamos sus encuestas, sus reseñas para cerrar el círculo y mejorar su próxima visita. El momento de la verdad. Imaginaros que todos estos departamentos comparten la misma visión del cliente. Cuando Carlos llega a la recepción, no tiene que repetir que es alérgico a los frutos secos porque el restaurante ya lo sabe. Y cuando marketing le envía un correo, no le ofrece un menú de chuletón, evidentemente, porque es vegetariano, sino una cata de vinos ecológicos. ¿Saben qué siente Carlos en ese momento? Pues siente que le conocen de verdad. La personalización deja de ser una frase bonita en un folleto y se convierte en una realidad operativa. El reto que os propongo como futuros líderes del sector turístico es este: conviertan la información dispersa
en inteligencia accionable, ¿vale? Si logran que todos esos silos se integren, se unan, el huésped sentirá que le conocen sin necesidad de repetir la información. Y eso, amigos míos, la verdad es lo que crea una lealtad que ninguna cookie de tercero podrá comprar jamás, ¿vale? Así que esta diapositiva me parece muy interesante que os quedéis con todas estas ideas, ¿vale? Como resumen, tu base de datos es tu nuevo petróleo, ¿vale? Familia, ya lo hemos logrado. Hemos recorrido todo el camino, desde entender por qué se acaban las cookies hasta descubrir el tesoro que tenemos en casa. En esta diapositiva no es solo texto, ¿vale? Es un plan de acción para mañana mismo. Si algo quiero que se lleven grabado de todo esto es lo siguiente. Su base de datos se ha convertido en vuestro nuevo petróleo. Pero recordar que el petróleo no sirve de nada si no se refina. Entonces, vamos a ver los 5 pasos para ser los mejores refineros de los datos del sector. Primero, auditen lo que ya tienen. O sea, no salgáis de aquí pensando en comprar la última tecnología de Silicon Valley. Primero, miren su PMS, su CRM y su Wi-Fi. Identifiquen dónde está el valor hoy. La mayoría de los hoteles ya tienen oro, solo que no saben en qué cajón lo guardaron, ¿vale? Segundo, capten por valor real. Dejar de pedir el email porque sí, ¿no? Tenéis que ser más creativos. Recordar a nuestro amigo Carlos. Él nos dio su vida porque le ofrecimos una guía de calas, perdón, y uno cóctel, ¿vale? O sea que hay que diseñar intercambios que generen confianza, no spam. Limpien y estructuren. Si tenemos o nos encontramos ante un Excel con 50.000 nombres, esto es un dolor de cabeza. 1.000 nombres con preferencias claras son una mina de oro. Eliminen duplicados, os aconsejo segmentar, ¿vale? Tratar vuestra base de datos con el mismo cariño con el que preparan una habitación para un cliente VIP, ¿vale? En cuarto lugar, pregunten directamente. Eso se llama el Zero Party Data. Es la información que viene directamente del cliente. A veces nos volvemos locos intentando adivinar. No hay que adivinar. Hay que preguntar. A Carlos le va a encantar que le preguntemos si prefiere vino blanco o vino tinto, ¿vale? Ese dato que él nos da voluntariamente es el más preciso que existe. Y eso hay que usarlo ¿para qué? Eso hay que usarlo para anticiparnos a sus deseos. Por último, integren y personalicen. Rompan ya los muros entre departamentos. Si el marketing sabe lo que sabe el de recepción, la experiencia de Carlos se va a convertir en algo mágico. La personalización no es poner el nombre en un email, es saber qué ofrecer y cuándo hacerlo. ¿Qué ponemos al final en un recuadro verde? El primer paso no requiere tecnología compleja, requiere voluntad de empezar hoy con lo que ya tenemos, ¿vale? Entonces eso nunca lo olvidéis. Aquí pasamos a nuestro tercer bloque, ¿vale? Si en el bloque anterior hemos aprendido a desenterrar nuestro propio tesoro, el dato, ahora vamos a ver quién va a procesar todo ese volumen de información para que nosotros podamos dormir tranquilos, ¿vale? Será la inteligencia artificial. Eh, la diapositiva nos ofrece esta imagen. Es la puerta de entrada a la tecnología que va a salvar nuestro rendimiento publicitario. Mm, La IA se convierte en cerebro que sustituye a la cookie. Escuchar bien, porque aquí es donde la magia tecnológica se encuentra con el negocio real. Muchos nos preguntamos, si ya no puedo rastrear cada clic individual de Carlos con una cookie, ¿cómo voy a saber si mi publicidad funciona? La respuesta está en esta imagen, ¿vale? IA y modelado de conversiones. Cuando las cookies desaparecen, la inteligencia artificial es la que toma el relevo, ¿vale? Pasamos de la observación individual a la comprensión de patrones. ¿Cómo funciona este cerebro digital? ¿Qué es la IA? Pues imaginemos, por ejemplo, que tenemos miles de Carlos interactuando con nuestra marca. Ya no podemos seguir uno a uno por todo Internet y honestamente es mejor así por privacidad. Lo que hace la IA es observar millones de interacciones anónimas para entender cómo se comportan los viajeros en su conjunto. Cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje automático, serían sistemas que permiten medir, predecir y optimizar el rendimiento publicitario sin necesidad de invadir la publicidad de nadie. De clics
a patrones. La clave ya no es obsesionarse con el clic de una sola persona, sino entender las tendencias y comportamientos de grupos de usuarios. Por ejemplo, imaginaros en Carlos, en la fase final ya, que es la fase de la predicción. Gracias al modelo de conversaciones, al modelado, perdón, de conversaciones, aunque no veamos todo su recorrido exacto de navegación, la IA del sistema dice: basado en patrones de miles de viajeros similares, hay una probabilidad del 85% de que este tipo de usuario esté listo para reservar un hotel de playa ahora mismo. ¿Vale? Analiza todos los algoritmos. El resultado: podemos mostrarle nuestro anuncio a Carlos en el momento preciso, pero no porque lo hemos espiado, ojo, ¿vale? Sino porque entendemos el comportamiento humano a gran escala gracias a la IA. Por lo tanto, os propongo el siguiente desafío: dejar de ser analistas de clics y empezar a ser estrategas de patrones, ¿vale? En este bloque 3 vamos a explorar cómo estos algoritmos nos permiten ser más eficientes que nunca. Y no asustéis por la tecnología, porque hay que verla como un nuevo superpoder. La IA nunca no viene a hacer el trabajo, o sea, no viene a sustituir vuestro criterio. Viene, digamos, como a hacer el trabajo un poco más precario de procesar datos para que ustedes puedan centrarse en lo que importa, que sería en la estrategia, en crear estrategia y en la creatividad. Entonces, empezamos con el bloque 3. Nos preguntamos, ¿cómo mediremos sin poder trazar el clic? Vale. Vamos a entrar ahora en una de las partes que más dudas genera, ¿vale? Y quizá es la que hay que prestar mayor atención, que sería la medición. Hasta ahora, si alguien veía una foto de un hotel en la Costa del Sol en su móvil y 3 días después reservaba desde su ordenador, podíamos saber que era la misma persona gracias a las cookies, ¿vale? Ahora ese hilo se ha roto. Entonces, el problema: el viaje del turista se vuelve invisible. En el turismo, el proceso de decisión, ya hemos dicho que una persona no compra por impulso. Un viajero que quiere venir a Andalucía, por ejemplo, investiga durante semanas, usa varios dispositivos, consulta muchísimas web. Sin las cookies de terceros no podemos unir todos esos puntos. Entonces, no sabemos si quien vio nuestro anuncio es el mismo que finalmente hizo la reserva. La consecuencia de todo esto: el ROI engañoso. Al no poder trazar ya el recorrido del viaje del usuario, las plataformas publicitarias empiezan a perder de vista lo que son las reservas reales. Y esto provoca que parezca que nuestras campañas no funcionan tan bien como antes, distorsionando el retorno de la inversión, el ROI. Entonces, podemos llegar a la conclusión errónea de que una campaña en Alemania no es rentable, cuando en realidad está generando reservas que simplemente no podemos ver de forma directa. ¿Cuál sería la solución a todo esto? La inteligencia artificial al rescate. Aquí es donde entra la transformación de la analítica. Ya no vamos a observar a cada usuario con lupa. Ahora la IA utiliza datos agregados y señales del contexto para rellenar esos huecos, ¿vale? ¿Y qué ofrezco aquí como herramienta que debéis conocer? Privacy Sandbox, ¿vale? Es la propuesta de Google para el futuro. Para que no nos quedemos a oscuras, Google ha creado esta herramienta, que son básicamente nuevas reglas de juego para seguir haciendo publicidad de forma eficaz, pero siempre respetando la privacidad. Y estos son los 3 conceptos que deben conocer. En lugar, o sea, ¿cómo se desenvuelve esta estrategia, ¿no? O esta técnica o esta herramienta, como la queramos llamar, de Google? En lugar de seguir a una persona específica, el navegador nos dirá que ese usuario pertenece a un grupo interesado en, por ejemplo, turismo cultural o golf. Segmentamos por temas generales, ya no por individuos. Segundo, permite que sigamos haciendo retargeting, es decir, volver a impactar a quien visitó ya nuestra web, pero con una diferencia muy clave. Los datos de navegación nunca salen del dispositivo del usuario. La subasta del anuncio ocurre de forma local y privada. Y por otro lado, hemos dicho que el Attribution Reporting API es una herramienta para medir. Nos permite saber si un anuncio generó una conversión, o sea, una reserva en nuestro hotel o en nuestra actividad, pero lo hace sin vincular la identidad del usuario con su historial de navegación. En resumen, quiero que quede claro esta idea. No perdemos la capacidad de medir, pero sí estamos cambiando el método para medir. Pasamos de rastrear a modelar gracias a la tecnología.
permitiendo que el sector en Andalucía siga siendo competitivo en este entorno digital que nos encontramos. En esta diapositiva aparece un concepto, conversión modeling o modelado de conversiones, que es la respuesta tecnológica al vacío que deja la eliminación de las cookies de terceros. Como hemos visto, el viaje de un turista es como un puzzle cuyas piezas están esparcidas por diferentes días y dispositivos. Al desaparecer las cookies, perdemos muchas de esas piezas y no podemos ver la imagen completa de la reserva. Aquí es donde entra el modelado de conversaciones. ¿Qué sería el modelado de conversaciones? Pues es una técnica donde la inteligencia artificial no rastrea, sino que estima lo que ha pasado. ¿Cómo funciona ese modelo? Pues funciona de la siguiente manera. En lugar de intentar seguir a cada usuario de forma individual, el algoritmo analiza el comportamiento de usuarios similares cuyas conversaciones sí son visibles. A partir de ahí aprende y extrapola ese comportamiento a los casos donde el rastreo se ha bloqueado. Es como si, por ejemplo, la IA fuera capaz de predecir el final de una película basándose en miles de finales que ya ha visto antes, ¿vale? Para que un poco lo entendamos un poquito de una forma más sencilla. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estima el modelo? Primero, calcula cuántas reservas se han hecho realmente aunque el bloqueo de cookies no impida ver el origen. Identifica cómo han influido nuestras campañas en personas que navegan sin dejar rastro directo. Atribuye mérito a esos canales que ayudaron a la decisión aunque no fueran el último clic. Y utiliza patrones históricos para predecir qué es lo más probable que haga un viajero a continuación. La clave del éxito, ¿cuál sería? Datos de calidad, no cantidad, sino calidad, ¿vale? En el recuadro azul de esta diapositiva es vital para vuestro futuro profesional. Los modelos de conversión mejoran con el tiempo. Cuanto más datos de calidad se alimenten, mayor será su precisión predictiva. Digamos que para cerrar esta parte más técnica, vamos a aterrizar todo lo anterior en la herramienta que seguramente ya usáis o vais a usar a diario, que sería Google Analytics, ¿vale? Nuestra diapositiva nos explica por qué este sistema es el estándar para el mundo actual, ¿vale? Si os habéis preguntado por qué el cambio de la versión antigua a esta fue tan drástico, aquí tenéis la respuesta profesional que estáis buscando, ¿vale? Como profesionales del turismo que sois en Andalucía, necesitáis herramientas que no se queden ciegas cuando un usuario rechaza las cookies en vuestra web. Google Analytics no es una simple actualización, ojo, es una arquitectura totalmente nueva, pensada para operar en un entorno sin identificadores persistentes, ¿vale? ¿Y qué hace esta herramienta? ¿Y qué es esencial para nosotros? Pues primero, adiós a las sesiones, hola a los eventos. En el modelo antiguo todo dependía de sesiones vinculadas por cookies. Ahora, con Google Analytics, cada interacción es un evento independiente. Entonces, esto nos permite entender el comportamiento del turista de forma mucho más flexible, ¿vale? Privacidad por diseño. Esto significa que Google Analytics está construido para ser compatible con regulaciones estrictas de la normativa. Modelo de conversaciones integrado. Esta es la clave del bloque anterior, porque esta herramienta de Google no se rinde cuando faltan datos. Activa automáticamente el modelado de conversaciones cuando detecta lagunas. Y como hemos hablado anteriormente, el First Party Data, que serían los datos propios, son nuestro tesoro, con lo cual esta herramienta de Google va a priorizar vuestros datos de primera parte como la base más fiable. O sea que no veáis esta herramienta como algo complicado, sino como vuestro escudo tecnológico, ¿vale? Es lo que permite que aunque el entorno digital ahora ya es más restrictivo, vuestro hotel, agencia o destino en Andalucía siga teniendo datos reales para tomar decisiones. Aquí llegamos ahora a un punto donde muchos expertos en marketing se quedan un poco bloqueados. ¿Por qué? Pero nosotros vamos a dar un salto de gigante, ¿vale? En esta diapositiva, la diferencia entre ser un profesional que reparte culpas y uno que reparte éxito. Vamos a hablar de la palabra atribución, ¿vale? Atribución data drive versus último clic, hemos llamado, ¿no? En el turismo, esto es muy normal. ¿Quién se lleva la medalla por la reserva de su hotel en Sevilla o esa experiencia en la Sierra de Grazalema?
Mirad la pantalla, ¿vale? Tenemos dos formas de ver el mundo. Una es el del pasado y la otra es el futuro que la IA nos regala. En el modelo del último clic, ¿vale? Podemos imaginar, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginar un partido de fútbol. El delantero solo tiene que empujar el balón a la red, por eso se llama delantero, porque está delante de la portería. Pero antes el portero ha parado un penalti. El defensa ha robado el balón y el centrocampista ha dado un pase de 40 metros. ¿El error cuál sería aquí? En el modelo de último clic solo le damos las gracias al delantero. En marketing, si un viajero nos conoció por un anuncio en Instagram, luego buscó en Google y finalmente reservó entrando directamente a la web, el modelo antiguo dice que Instagram no sirvió de nada, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque sin ese primer impacto no habría reserva. Es un modelo sencillo, sí, pero está totalmente incompleto. El modelo nuevo, el de ahora, el de hoy en día, el actual, el modelo basado en datos o data driven, también se llama, aquí es donde entra la inteligencia artificial y el machine learning, ¿vale? La IA no es injusta, ojo, ella analiza los miles de caminos que hacen los turistas antes de reservar en Andalucía. ¿Cómo funciona? La IA identifica que los anuncios de media o redes ayudaron a que el cliente tomara la decisión, aunque no fuera el último paso. Por lo tanto, a modo de resumen, os propongo este desafío. No apaguéis las luces antes de tiempo, ¿vale? Muchos hoteleros cometen el error de decir voy a dejar de invertir en redes sociales porque no veo reservas directas en el panel de control. Cuidado con eso. Si solo miran el último clic, están apagando las luces que guían al turista hacia su puerta. El modelo Data Driven es su mejor aliado porque reconoce el valor de todos los canales de asistencia. Conclusión. En un mundo sin cookies no podemos permitirnos el lujo de ser imprecisos. Necesitamos algoritmos que entiendan que el viaje de un turista es complejo y que cada punto de contacto cuenta. ¿Vale? Seguimos avanzando. Vamos a hablar aquí de algoritmos que identifican patrones sin identificar personas. Uno de los avances más importantes de la IA aplicada al marketing es la capacidad de detectar patrones de comportamiento colectivo sin necesidad de identificar a individuos concretos. Entonces, vamos a intentar utilizar estos mecanismos para conseguir nuestro objetivo. Agregación y anonimación, detención de señales débiles y modelos de propensión, ¿vale? Propensión. Entonces, hay muchos algoritmos que van a identificar estos patrones sin invadir la privacidad del cliente. Ahora vamos a hablar un poquito también por encima de la IA predictiva. La predictiva es la que predice, es la anticiparse antes incluso de la propia cancelación, ¿vale? Esto es una de las cosas más importantes para el sector hotelero, ya que nos permite dejar de reaccionar a lo que hace el turista y empezar a adelantarnos a sus propios movimientos. ¿Os imagináis por qué? O sea, se imaginan, imaginaros poder saber que un cliente va a cancelar su reserva antes de que incluso el propio cliente apriete el botón. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya es IA predictiva. A diferencia de la IA que hemos visto antes, la que rellenaba huecos del pasado, la IA predictiva mira hacia el futuro, utiliza vuestros propios datos históricos para identificar patrones que el ojo humano no puede ver y dice que es lo más probable que ocurra a continuación. Pero claro, si la IA es el cerebro digital, tenemos que entrenarlo. ¿De qué se alimenta? De vuestro tesoro más preciado, del First Party Data, historial de reservas pasadas, cómo navegan los usuarios por vuestra web, cómo interactúan con vuestros correos electrónicos, ¿vale? Con lo cual, la IA predictiva convierte vuestra base de datos en una herramienta de prevención. En el turismo de Andalucía, donde la competencia es tan altísima, la diferencia que hay entre el éxito y el fracaso está en esa capacidad de anticipación. Eso no lo olvidéis. Recordar sobre todo que no se trata de adivinar el futuro, sino de usar los datos del pasado para tomar mejor decisiones hoy. Con lo cual tenéis que interpretar como buenos profesionales que sois estas señales que os dan los usuarios para ofrecer una experiencia que el cliente sienta como magia. ¿Vale? Para terminar esta parte o este bloque,
sobre tecnología y medición, vamos a ver cómo la IA no solo rellena huecos, sino que toma decisiones por nosotros en tiempo real para que vuestro presupuesto rinda muchísimo más. Y aquí aparece un concepto que es el Smart Bidding, ¿vale? El Smart Bidding se convierte en vuestro broker de inteligencia artificial. Por ejemplo, imaginaros que estáis en una subasta. Para que vuestro hotel aparezca el primero en esa subasta cuando alguien busca escapada fin de semana en Cádiz, en el pasado nosotros poníamos un precio fijo, una puja, pero hoy no. Hoy el mercado cambia cada segundo. Smart Bidding es el sistema de Google Ads que usa el Machine Learning. ¿Para qué? Para decidir en milisegundos cuánto pagar por cada clic. ¿Cómo toma la decisión esta IA? Pues utiliza señales en tiempo real. ¿Esto qué significa? Esto significa que la IA analiza cientos de datos en el momento exacto de la subasta desde qué dispositivo busca el usuario hasta su ubicación, la hora del día o si ya ha visitado nuestra web antes, ¿vale? También se produce un aprendizaje continuo porque el sistema ya no es estático. Cada vez que alguien reserva, el modelo se vuelve más inteligente y ajusta la estrategia para buscar más perfiles. Y aquí está todo lo mejor. Tiene mucha eficacia en entornos privados, ¿vale? Entonces, estrategias que tienen que quedar claras en vuestro día a día. En vuestro día a día profesional dejaréis de hablar de clics para hablar de objetivos de negocio. Y las dos estrategias más potentes en este entorno son la TCPA, coste por adquisición objetivo. Le decís a la IA, búscame reservas, pero no quiero pagar más de 15 euros por cada una. El ROAS, retorno de la inversión publicitaria objetivo, le decís por cada euro que invierta en anuncios, quiero que me traiga 10 euros en venta. Conclusión, el Smart Bidding es vuestro aliado para dejar de perder el tiempo ajustando pujas manualmente y empezar a actuar como estrategas, ¿vale? La IA se encarga de la ejecución técnica en la subasta para que vosotros os centréis en lo que vuestro hotel y destino ofrece de único al mundo. Y aquí, para finalizar este bloque, vamos a ver la importancia que tiene el combustible que hace que todo esto funcione. Aquí nos explica esta diapositiva que sin las cookies ahora dependemos de las, perdón, de las señales para guiar nuestra estrategia en el sector turístico de Andalucía. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Recordad, el cambio hacia la privacidad era inevitable debido a la presión regulatoria y la demanda de los usuarios. El turismo en Andalucía tiene la ventaja emocional y la fidelización como activos que las cookies nunca pudieron replicar. La privacidad y la eficacia no son enemigas, ¿vale? Se puede respetar la privacidad y ser eficaces a la vez. No son cosas diferentes, cosas que están relacionadas. Las marcas que construyan confianza y ofrezcan relevancia real saldrán mucho más reforzadas en este escenario. No tengáis miedo al fin de las cookies, usar las herramientas de Google Analytics, la tecnología como la IA predictiva y sobre todo el activo más valioso que tenéis, que son vuestros propios datos. El marketing del futuro es más respetuoso, pero paradójicamente gracias a la IA bien alimentada será mucho más efectivo. Resumen, menos rastreo individual, más inteligencia estadística. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta muy claro que vuestro objetivo ya no es perseguir al usuario, sino entender el comportamiento del mercado de forma inteligente y ética. Hemos llegado al final del camino técnico y la conclusión es bastante clara. El futuro del marketing no consiste en recuperar el rastreo individual que hemos perdido, sino en desarrollar una inteligencia estadística mucho más sofisticada. Con lo cual, como hemos visto en este recorrido, el fin de las cookies no es un muro, es una puerta hacia un marketing más profesional, más eficiente y sobre todo más humano. Pasamos a nuestro cuarto bloque que titulamos Segmentación contextual avanzada. Si en el bloque anterior hemos visto que la inteligencia artificial nos ayudaba a adivinar el comportamiento del turista cuando no podíamos verlo, ahora vamos a hablar de una estrategia que es curiosamente una vuelta a los orígenes. Esta diapositiva introduce el concepto segmentación contextual. Vale.
A veces para avanzar hay que mirar hacia atrás, un poco hacia atrás, ¿vale? Antes de que existieran las cookies que perseguían a la gente por todo Internet, la publicidad se basaba en el contexto. Si leías una revista de barcos, veías anuncios de barcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la segmentación contextual avanzada es eso mismo, pero con unos superpoderes digitales, ¿vale? La clave hoy ya no es perseguir al turista por donde navega, porque esto ya hemos dicho que puede ser invasivo, sino estar exactamente donde el turista está buscando en ese preciso momento. ¿Y por qué se llama avanzada? Porque no se trata solo de poner un anuncio en una web de viajes. Esa estrategia aprovecha tres factores claves para conectar con la audiencia, ¿vale? El entorno, en qué tipo de plataforma está el usuario, es un blog de rutas por la Alpujarra, una web de reserva de lujo. Tiene en cuenta, segunda cosa, el contenido, analiza el texto, las imágenes y el sentimiento de lo que el usuario está leyendo. Y en tercer lugar sería el momento. Captamos al turista cuando su intención de viaje está muy calentita, está a punto, porque si está leyendo, por ejemplo, imaginaros, mejores chiringuitos de Málaga, pues es el momento perfecto para mostrarle nuestro alejamiento. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que en un mundo sin cookies, nuestra obsesión no debe ser quién es el usuario, sino qué está haciendo ahora. Si somos capaces de aparecer en el contexto más relevante posible, la reserva vendrá sola, ¿vale? Vamos a ver cómo dominar esta técnica. ¿Qué es la publicidad contextual? ¿Vale? En un mundo donde ya no podemos rastrear el historial de una persona, nuestra mejor apuesta es centrarnos en lo que esa persona está leyendo, buscando ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué es eso de la publicidad contextual? El regreso del concepto original. La publicidad contextual no es algo nuevo. De hecho, así nació Internet, mostrando el anuncio adecuado en el lugar adecuado según el contenido que el usuario consume en ese instante. Con el fin de las cookies de tercero, esta técnica vuelve a ser la alternativa más sólida y sostenible para el sector. ¿Cómo podemos aplicarlo en vuestra estrategia en Andalucía? Para que esta segmentación sea avanzada y efectiva, debéis trabajar con 4 tipos de señales que alimentan a la IA. Señales de contexto, señales de dispositivos, datos de primera parte, el first party data, y el consentimiento. ¿Vale? Entonces, la regla de oro, ¿cuál sería? La IA tiene que hacer bien su trabajo en la segmentación. Necesita combustible de calidad. Debéis aseguraros de tener un volumen suficiente de datos y una consistencia temporal en vuestras campañas para que el modelo de la IA aprenda qué contextos de navegación en Andalucía son los que realmente traen reservas. ¿Vale? O sea que ya hemos visto qué es la publicidad contextual. Aquí ya esta diapositiva nos introduce a lo que es el cerebro técnico que permite que la publicidad contextual sea tan precisa. Ya no se trata solo de buscar palabras clave, sino de entender el significado real de lo que el turista está leyendo. ¿Vale? Con lo cual, llegamos a la conclusión de que esta IA de análisis de contenido es vital para el turismo en Andalucía por los siguientes motivos. Imaginaros que un potencial viajero está leyendo un blog sobre las mejores tapas de Granada. La IA clasifica el tema como gastronomía, viajes. Analiza que el sentimiento es positivo. En ese milésimo de segundo decide que es el momento perfecto para mostrar un anuncio de vuestra ruta gastronómica o de vuestro hotel. Conclusión, la IA de análisis de contenido nos permite pasar de una publicidad ciega a una publicidad quirúrgica. Luego aquí tenemos también otro concepto, palabras clave dinámicas versus listas estáticas. ¿Vale? Aquí vamos a pasar de entender dónde está el usuario a comprender exactamente qué está buscando mediante la tecnología. Vamos a dejar atrás ya las listas manuales para abrazar la automatización inteligente. Para que la segmentación contextual en vuestras campañas de turismo funcione, necesitamos que sea flexible. Históricamente, los especialistas en marketing creaban listas estáticas de palabra clave como hotel en Sevilla, vuelo Málaga, pero ese enfoque tradicional se ha quedado corto en el mundo actual. ¿Vale? Eso de lo estático presenta problemas. Tenemos la IA dinámica, que es una gran ventaja. Por lo tanto, ¿qué impacto puede tener todo esto de utilizar palabras claves dinámicas y dejar atrás las listas estáticas? Pues es una cuestión de rentabilidad, ¿vale? El uso de las listas dinámicas alimentadas por IA puede aumentar la relevancia de vuestros
anuncios hasta en un 40% frente a las listas estáticas. Con lo cual, tenéis que tener muy claro que en el marketing turístico moderno, vuestro trabajo no es adivinar cada palabra que el cliente va a escribir, sino vuestro trabajo es entrenar a la IA con vuestros objetivos de negocio para que ella encuentre las oportunidades en el inmenso océano del contenido digital. Aquí vamos a hablar también del contexto semántico. ¿Y por qué vamos a hablar de contexto semántico, no? Vamos a ver por qué no basta con que las palabras coincidan en una página. Vamos a explicar la diferencia vital entre el texto y el significado real de lo que el turista está consumiendo o pretende consumir. ¿Vale? Entonces, tener claro lo siguiente. En el sector turístico, nuestra imagen es nuestro mayor activo. La IA semántica entiende estas diferencias de matiz y protege a vuestras marcas de asociaciones no deseadas. Esto es lo que llamamos el brand safety, ¿vale? Seguridad de marca, optimizada de forma automática. Ya no se trata de donde haya tráfico, pongo mi anuncio. Se trata de entender el estado emocional del viajero a través del contenido que lee. Gracias a la IA podemos asegurar que vuestro hotel o servicio solo aparezca en momentos de inspiración y alegría, pero no en momentos en el que el cliente se encuentre sumido en tristeza, por ejemplo, ¿no? O sea, que también elige el momento exacto. Por eso quiero que entendáis ahora que por qué aparecer en el sitio equivocado, aunque las palabras claves coincidan, puede ser peor incluso que no aparecer. Aquí vamos a hablar también de lo que es el Hoi-Fencing por encima y las señales de entorno. El contexto no es solo el contenido de la página, ¿vale? El entorno físico y temporal del usuario añade una capa adicional de relevancia que multiplica el impacto de las campañas contextuales. El geofencing, ¿vale? Es la activación de anuncios cuando el usuario entra en una zona geográfica definida, aeropuerto, estación, tal. Eventos locales, señales de clima y señales horarias. O sea, hay que tener en cuenta todas esas señales de entorno para dirigirnos exactamente a nuestro usuario. Y luego tenemos la IA para la elección de la imagen perfecta. Es decir, para terminar este bloque de segmentación, vamos a ver cómo la IA nos permite elegir no solo el texto, sino también la imagen perfecta para cada momento, ¿vale? ¿Os habéis fijado alguna vez un mismo hotel puede atraer a una pareja joven, a una familia o a un viajero de negocios? ¿No? El problema del marketing tradicional es que usábamos la misma foto para todos, pero ya la IA decide en tiempo real qué imagen mostrar según el contenido que el turista está leyendo. La tecnología analiza el entorno visual y textual del lector para seleccionar la creatividad que mejor encaja a sus intereses. ¿Vale? Si el usuario lee un blog sobre playas paradisíacas, la IA activa una imagen de vuestra piscina bajo el sol. Si el artículo trata sobre monumento, el sistema muestra una foto de la fachada histórica del hotel o de las vistas a la ciudad. En una página de recetas o crítica culinaria local, la IA elige la imagen del plato estrella de vuestro restaurante. ¿Y por qué esto está revolucionando vuestro negocio? ¿Por qué esto revolucionario es bueno para vuestro negocio? Porque no es solo estética, es eficiencia pura. ¿Vale? Por lo tanto, para cerrar este gran bloque sobre la estrategia de datos, recordemos los pasos que nos marca la diapositiva. Auditad vuestra fuente. Capturar, capturar, perdón, un momentito, que se me ha ido esto, que he pasado de diapositiva sin querer. O sea que como conclusión tenemos que tener en cuenta que tenéis que hacer estas cosas, ¿no? Estas directrices que os voy a dar. Es auditad vuestras fuentes, ¿vale? Localizad dónde están vuestros datos, capturar con valor real. Limpiad y estructurar, eliminad duplicados y segmentad por perfiles. Integrad y personalizar, unid los hilos de operación. Con marketing para que el huésped sienta que le conocéis sin tener que repetir su información. Como conclusión, el primer paso no requiere tecnología compleja, requiere la voluntad de empezar hoy con lo que ya tenéis. Tenéis ya las herramientas para que vuestro hotel, vuestro destino en Andalucía, no solo sea un lugar donde dormir, ¿vale? Sino una experiencia personalizada. Aquí tenemos algunos casos de éxito, ¿vale? Para concluir este bloque sobre segmentación, presentamos 3 casos de éxito reales de destinos que han logrado un crecimiento significativo utilizando exclusivamente estrategias contextuales sin depender de cookies de terceros, ¿vale?
Vamos a nombrar una de ellas porque ya vamos un poco justo de tiempo y tengo que terminar. El poder del contexto en acción. La teoría es importante, pero el resultado es lo que realmente valida una estrategia. Estos tres ejemplos demuestran cómo la segmentación pura, cuando se ejecuta bien, puede ser el motor principal de crecimiento de cualquier destino. Como por ejemplo, primer ejemplo, tenemos destino insular del Mediterráneo. Este destino se centró en la segmentación semántica para aparecer en los lugares donde nace la intención de viaje. ¿Qué acción llevó a cabo? Activó campañas en blog de viajes, web de aerolíneas y portales de turismo. ¿Qué resultado consiguió? Consiguió un incremento del 62% en reservas directas en solo 6 meses, sin necesidad de usar datos de comportamientos previos. Hay dos más, pero bueno, voy a avanzar un poquito más rápido porque ya voy justita de tiempo, ¿vale? Con lo cual llegamos a la conclusión final de este bloque número 4, ¿vale? Es el resumen perfecto para que vuestros clientes incluso se lleven una visión clara de cómo ganar, ¿no? En este nuevo escenario. Ya hemos visto la tecnología, los datos, el contexto. Ahora vamos a ver cómo se traduce eso en estrategia ganadora para el turismo en Andalucía. Para cerrar, quiero que miremos esta comparativa. No se trata solo de cambiar herramientas, sino de cambiar nuestra mentalidad, ¿vale? El marketing turístico está evolucionando de la persecución a la relevancia. De las cookies de tercero hemos pasado a la inteligencia de datos. De la relevancia que tiene también hablamos sobre la intrusión. De la eficacia y la escalabilidad, ¿vale? Con lo cual, la privacidad no es un obstáculo, es una oportunidad para construir una relación de confianza con el viajero. En Andalucía, mejor que cualquier otro sitio de España, sabemos mejor que nadie que el turismo es confianza. Se reduce solo a una palabra, confianza. Si respetamos la privacidad del turista y le ofrecemos valor justo cuando lo necesita, no solo conseguiremos una reserva hoy, sino un cliente fiel para mañana. El fin de las cookies no es el fin del marketing, es el comienzo de una era donde el contexto y la calidad del dato mandan, ¿vale? Y aquí ya entramos en la última hoja, perdón, en el último bloque. Para cerrar el bloque sobre segmentación y medición es fundamental entender las ventajas estratégicas de este nuevo enfoque que tenemos, ¿vale? Aquí vamos a hablar del momento de pasar a la actuación, ¿vale? Hoja de ruta y conclusiones. Por lo tanto, para cerrar esta formación es crucial que vosotros, los alumnos, ¿no?, entendáis que el éxito en el nuevo ecosistema digital depende de la integración inteligente de tecnología y de datos propios. La hoja de ruta final resume las acciones inmediatas para convertir la privacidad en una ventaja competitiva. La nueva era de la medición. Hemos pasado de un modelo basado en el rastreo individual a uno basado en la inteligencia estadística, perdón. Entonces, menos visibilidad individual, más moderado queremos. Calidad siempre sobre cantidad. Los destinos, privacidad como activo súper importante a tener en cuenta. Y el checklist de supervivencia y acción inmediata. Para que no se queden solo en la teoría, estos son los 4 pasos que todo profesional de marketing turístico debe completar antes de que acabe el año. Primero, auditorías de cookies. Segundo, activar datos de primera parte. Tercero, revisar proveedores. Formación de equipo. Cuarto, ¿vale? El momento de actuar es ahora. La tecnología como Google Analytics y modelos de Attribution Data Driven ya están aquí para ayudarnos a entender el viaje del turista de forma ética y precisa. Y para terminar, podemos decir que es el momento de invertir en un Customer Data Platform, ¿vale? Si vuestra base de datos ha crecido y sentís que la información está dispersa, esta es la pieza del puzzle que falta, que necesitáis para profesionalizar vuestra estrategia de Andalucía, ¿vale? Como no me da mucho tiempo, anotarlo y podéis investigar por vuestra cuenta para que entendáis un poco que esta herramienta es muy necesaria que ya vosotros la tengáis entre vosotros, ¿vale? Así que voy a avanzar un poquito más porque me interesa que os centréis también en esta evolución, ¿vale?
que ha sufrido el marketing en el sector turístico, ¿vale? Porque hemos pasado de antes hablar de rastreador para ahora hablar de el estratega de datos, ¿vale? Entonces también ha habido un cambio de paradigma en el sentido que el éxito hoy no depende de cuánto dinero le des a Google para que busque clientes por ti, sino de que también conoces a tus propios clientes y cómo usas esa información para aportarles valor, ¿vale? Ya hemos pasado del rastreador al estratega de datos, que construye y gestiona datos propios, analiza el ciclo de vida del viajero, domina herramientas de primera parte, piensa en valor de cliente a largo plazo, etcétera, ¿vale? Y esta diapositiva sería un complemento perfecto a la anterior, porque si aquí hemos explicado por qué hemos cambiado de rol, aquí explicamos cómo empezar a trabajar de esta manera, ¿vale? Hay que pasar a la acción, ¿vale? El objetivo de aquí es demostrar que el uso de datos propios, el First Party Data, funciona mejor que depender de la cookie de terceros. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Hay que decir esta idea, hay que tener en cuenta esta idea final. Este proceso no es solo para vender más, sino para vender con argumentos. Los datos obtenidos en estos tests son la herramienta que tendrá el marketer para convencer al jefe o al cliente e invertir en bases de datos propias. Es más rentable que simplemente gastar en publicidad externa. ¿Vale? Compara resultados hoy mismo. Y aquí hemos visto cómo el Second Party Data. Después de explicar que hemos recogido sus propios datos, ahora le vamos a enseñar cómo colaborar con otros para ser aún más fuertes, ¿vale? ¿Qué es el Second Party Data? Lo primero es aclarar el término. No es más que los datos de otras empresas, ¿vale? Sus propios First Party Data, que te comparte directamente bajo un acuerdo. No lo compras en un mercado abierto y anónimo, sino que te los da un socio de confianza, ¿vale? El turismo es como una especie de ecosistema y aquí es donde se ve el poder de las alianzas, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta este concepto. El poder de las alianzas estratégicas viene muy bien. Preparación del equipo, también es importante tener en cuenta esta idea. Nuevas habilidades necesarias, ¿vale? Después de ver que hemos explicado la teoría y la estrategia, aquí tenemos que saber qué hacer para ser empleables en este nuevo mercado. Se trata de convertir al equipo de marketing en un departamento híbrido entre tecnología y humanidades, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta cuáles son las habilidades técnicas y las habilidades estratégicas. Como conclusión, podemos decir que no necesitáis ser expertos en todo, pero un equipo de éxito necesita que ambos perfiles hablen el mismo idioma, ¿vale? Si eres creativo, debes entender el dato. Si eres analista, debes entender la historia, ¿vale? Aquí aparece otra vez el término ética y transparencia como valor de la marca, ¿vale? Después de ver la técnica, los datos, el equipo, aquí vamos a explicar que el marketing no solo trata de algoritmos, de datos, sino de confianza. En el sector turístico, donde vendemos sueños, esperanza, la ética es el activo más rentable y siempre tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? La privacidad no es un obstáculo legal que hay que saltar, sino una oportunidad de marketing. ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de spam y rastreo invasivo, la marca que te respete es la marca que vamos a elegir. Con lo cual, como conclusión final a esta presentación, podemos decir que el mensaje de empoderamiento sería el siguiente. La diapositiva empieza con una declaración de intenciones. La privacidad no es una amenaza, es una oportunidad de oro. Hay que explicar que el fin de las cookies de tercero es en realidad un reset necesario. El marketing se vuelve más duro y efectivo porque se basa en la voluntariedad y en la confianza y no en el rastreo furtivo. Para convencer a un futuro profesional necesitáis datos. Usa estos 3 puntos para resumir por qué este modelo es superior. Los datos propios son oro puro, nunca lo olvidéis, ¿vale? Cuando hablas con alguien que ya conoces y que te ha dado permiso, la probabilidad de que reserve es 3 veces mayor que cuando lanzas anuncios a desconocidos. Y por último, el 70% de los viajeros, esta cifra del estudio de Iván 2024 es fundamental. 7 de cada 10 turistas prefieren y eligen marcas transparentes. Ser ético no es solo ser bueno, es lo que el cliente está pidiendo activamente. Y por último, tenemos 0 € coste de cookie.
este es el argumento económico definitivo. Las bases de datos externas son un alquiler. Si dejas de pagar, desaparecen. Sin embargo, los datos de primera parte son una propiedad. No caducan, no se bloquean, no dependen de Google ni de Apple, ¿vale? Es construir tu casa en terreno propio, no en un terreno alquilado. Con lo cual, para cerrar, podemos decir que el viajero que confía en ti no solo te da su dinero, te da algo mucho más valioso, sus datos y su lealtad. Si gestionáis bien esta confianza, vuestra marca turística no tendrá que perseguir nunca más a los clientes. Ellos vendrán a nosotros, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, porque ya me tengo que marchar, os digo que tenéis que tener en cuenta estas tres ideas claras que ya hemos visto, ¿vale? Estos tres pasos que hemos visto. Hay un nuevo rol, de rastreador a estratega. Experimentación, test A-B para probar el valor del dato propio. Alianzas, usar Second Party Data con socios estratégicos. Equipo, nuevas habilidades. Tenéis que dotar de nuevas habilidades técnicas y narrativas a vuestro equipo. Ética, la transparencia siempre como valor diferencial. Resultados, mayor conversión y menor dependencia externa. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido muchos conceptos, que hayáis recogido y asimilado muchas ideas, ¿vale? Y que las podáis llevar a la práctica, porque ese es mi cometido cuando hacemos estas clases, ¿de acuerdo? Así que, bueno, encantado una vez más de estar con vosotros. Esta es nuestra clase virtual número 11, quedará subida a lo largo del día en la plataforma y formularé una preguntita para ponerla en el foro y que podáis un poco debatir entre vosotros. Así que mucho ánimo, por favor, aprovechar este fin de semana los que podáis al máximo. Cualquier duda que tengáis, plantearla, por favor, por WhatsApp o por mensaje de plataforma, que estoy aquí para ayudaros en todo lo posible. Nos queda ya muy poquito, si no me equivoco, quedan 9, 10, unos 11 días para terminar, pero seguro, seguro que estáis a tiempo, ¿vale? Así que encantada de estar con vosotros una vez más. Buen día, buen viernes y buen fin de semana a todos.